¿Qué tal? Muy buenas noches, compañeros de Prepa en línea CEP. Les doy la más cordial bienvenida a esta su sesión en vivo número 2 del módulo 5. Les agradezco mucho que estén aquí presentes, participando y también que estén revisando esta sesión de forma grabada. El que ustedes se puedan acercar a revisar este tipo de sesiones y también el trabajo con su tutora ayudará a que se tenga éxito en este programa que se han integrado, que es Prepa en línea C. Y no solo eso, sino que verán los grandes resultados que logran al estar cumpliendo con todos estos retos y todos estos sacrificios que conlleva la preparación y la educación. Y bueno, esto lo digo porque parece muy importante resaltar el trabajo que se realiza para aprender, ¿no? El aprendizaje de por sí es algo que no es nada sencillo, sino todo lo contrario, constituye justamente el poder superar retos y obstáculos que se presentan en la vida cotidiana y que precisamente el poder superar esos retos, esos obstáculos, permite lograr alcanzar los objetivos, permite impactar y cambiar la vida, ¿no? La vida para mejor. Y justo este módulo, que es el de argumentación, un módulo muy importante que no voy a dejar de resaltar la importancia de este módulo para que puedan escribir de forma adecuada, pero que no solo se quede en escritura, sino que también se puedan expresar a través de un lenguaje hablado, ¿no? A través del habla, y que puedan entender de una forma mucho más amplia todo lo que pasa alrededor, ¿no? Al final de cuentas, nuestro mundo está constituido por el lenguaje. Somos humanos porque hablamos, ¿no? Esa es una gran diferencia que tenemos, por ejemplo, con las otras especies que se encuentran habitando el planeta Tierra, ¿no? Ninguna especie tiene un lenguaje. Ninguna especie habla. Entonces, pues qué mejor que afinarlo, ¿no? Qué mejor que irlo descubriendo, irlo haciendo mucho más grande, ¿no? Irlo experimentando a través de la argumentación. De eso se trata. Por eso es muy importante las actividades que se plantean. Y justamente me toca hablar de las actividades. Las calificaciones obtenidas y todo el trabajo realizado en esta primera semana. Algunas conclusiones que puedo obtener es que la mayoría de ustedes logró comprender la forma de la construcción de los argumentos, por lo menos lo manifestaron dentro de las actividades. Espero que así haya sido y en caso de que no, en caso de que haya quedado alguna duda o algo haya no estado claro, pues que lo puedan expresar, que me lo puedan decir, pero en su mayoría lograron entender la construcción de los argumentos y también la construcción del ensayo, ¿no? El ensayo como un texto argumentativo que justamente en esta semana nos toca construir un texto argumentativo. Entonces, bueno, el ensayo es un tipo de, y la mayoría puedo decir que lo entendió bien, algunos parece que no, pero bueno, creo que las personas que no lo han
entendido, es muy importante que pregunten y que revisen los contenidos. Como les he mencionado, los contenidos se nota cuando una actividad no está hecha a través de la revisión de los contenidos de la semana o el haber consultado este tipo de sesiones en vivo, el no haberlas revisado, bueno, se nota definitivamente. Y pues otra cosa muy importante, eso sí lo debo recalcar, lo debo mencionar, es la cuestión de plagio, ¿no? Que justo el día de hoy vamos a explorar un poco de qué se trata, ¿no? Eso del plagio, la importancia de no hacer plagio, un poco como les estaba diciendo al inicio, ¿no? Como el estar aquí en prepa en línea SEB es un gran reto, el aprender es un gran reto, surgen muchos obstáculos y me parece una tristeza que pues que no se superen, que no se aproveche, porque sí, efectivamente, el hacer plagio, que tiene que ver con esto de copiar y pegar y no hacer las actividades adecuadamente, creer, ¿no? Que las actividades que están en el Internet están correctas, ni siquiera están correctas, que es todavía peor. No hay fuente confiable, entonces y que al final es una pérdida de tiempo porque las personas que hacen plagio pues no les da. O sea, al final, digo, podrán sortear alguna que otra actividad, pero al final no les va a dar. No les va a dar lo suficiente para poder superar estos retos y estos obstáculos. ¿Por qué? Porque justo estos módulos y estas actividades están diseñadas para poder ir superando, ¿no? Para ir aprendiendo. El aprendizaje implica una construcción y si no se hace esa construcción, imagínense una casa que no tiene los cimientos bien puestos, pues se va a caer. Se va a caer, no se va a poder terminar. Entonces, muy importante, lo resalto, muy probablemente las personas que están aquí conectadas son personas que no han cometido el plagio, pero bueno, yo espero que las personas que vean esta sesión y que me escuchen realmente tomen conciencia. Acuérdense que no se trata de poner información, ¿no? De llenar la información, porque justo eso sucede, ¿no? Imagínense una actividad tan interesante como la actividad 1, ¿no? Tan eh, enriquecida, ¿no? Que incluso pide tu opinión, ¿no? ¿Qué piensas? Y hasta eso se lo copian. Entonces, pues creo que no funciona. Entonces, pues vamos a seguir esforzándonos, aprendiendo, insisto, si logran aprender, si logran romper, romper estos obstáculos, superar estos retos, les aseguro que su vida cambia y para bien. Esta preparación, esta decisión que ustedes tomaron de entrar aquí y estos sacrificios que están haciendo por mantenerse, por aprender, van a dar frutos, van a ver. Bueno, vamos a seguir. El día de hoy vamos a revisar este texto argumentativo, que es justamente lo que tienen que crear. El texto argumentativo es básicamente como un ensayo, muy similar. De hecho, pues, como les dije, ¿no? Un ensayo es un tipo de texto argumentativo. Hay muchos tipos, pero digo, en realidad no nos vamos a detener en eso, sino más bien lo vamos a pensar así, ¿no? Un texto argumentativo es este escrito que está constituido por argumentos. ¿Qué quiere decir? Argumentos, poder expresar ideas que se relacionan entre sí
para evidenciar o para manifestar una postura que se tiene sobre un tema. En este caso vamos a entrarle al tema de la legalización de las drogas, haciendo la referencia con el foro debate, el cual estamos trabajando, ¿no? Es un foro debate que posteriormente voy a hablar de él, pero de una vez lo menciono. Muy, muy interesante, en donde ustedes tienen que revisar un video que justamente manifiesta un debate que tiene dos posturas a favor y en contra de la legalización de la marihuana. Entonces, en este caso, ustedes, así como trabajaron en la actividad anterior, la actividad 2, que escribieron un ensayo, van a trabajar ahora con el tema de la legalización de las drogas. Acuérdense que el tema de la legalización de las drogas es un tema muy, muy general. ¿Qué quiere decir general? Porque aquí vamos a empezar a distinguir este tipo de cosas, ¿no? Primero que nada, en el ensayo que hicieron la actividad anterior, ya tenían una pregunta específica que venía en la actividad, ¿no? Era una pregunta de investigación que justamente ustedes a través de la lectura tenían que responder creando estos argumentos, ¿no? De una forma muy evidente, muy visible, y de ahí poderlos desarrollar con una introducción, desarrollo y conclusión. Y por supuesto poniendo las fuentes de información, ¿no? De forma correcta, de forma completa, eso debo de resaltarlo. También ahí hubo algunos se les olvidó poner las fuentes de información, o sea, no pusieron nada. Muy importante que no se les olvide. Otros solo pusieron la liga. También recuerden que eso no es lo correcto. Lo correcto es que venga completa, ¿no? Completa la fuente de información, con nombre de autor, el título de la publicación, de donde están sacando la información, la editorial o la institución que respalda a esa publicación y a ese autor, y finalmente el año, ¿no? El año también es importante, ya que dentro del proceso de investigación, bueno, y el proceso de redacción de los textos argumentativos y de los ensayos, pues tiene que ser información actualizada. Es muy, muy importante que la información sea lo más actualizada posible. Entonces, fíjense cómo en esta actividad están, digamos, divididos en estos bloques. Así fue como los puse para que pudiéramos entender bien los requisitos, ¿no? O cómo poder construir este texto argumentativo. Insisto, de eso se trata, de hacer una construcción que ustedes, con sus ideas, con lo que piensan, con su postura, vayan colocando ahí en ese texto, vayan armando argumentos y los vayan desarrollando. Ahora, ¿cómo se puede desarrollar? Esa fue otra cosa que les faltó a algunos, a la minoría, debo decir, ¿no? Algunos que no cumplieron con las 2 cuartillas que pedía la actividad. Insisto, no se trata de llenar información o poner información por llenar las 2 cuartillas, ¿no? Eso para mí es algo muy, muy importante, ¿no? Por lo menos yo pienso que no se trata de eso. Información que no tenga nada que ver. Más bien es poner información que sirva, información relevante. Y dentro de esa información que sirve y que es relevante, tiene que estar tu opinión y tu forma de ver las cosas, ¿sí? Entonces, en el tema, la legalización de las drogas, recuerden, es un tema muy general. ¿Qué quiere decir un tema muy general? Que es muy amplio. Es decir,
ahí sí va a haber muchísima información. Y eso también, eso es una de las cosas que también sucede a la hora de escribir los ensayos o los textos argumentativos, porque muchas veces pensamos, ¿no?, que entre más información es mejor porque justamente nos ayuda a llenar las páginas. Y no es cierto, no es cierto, sino todo lo contrario. La forma en la que podemos expresar adecuadamente nuestros argumentos tiene que ver con una forma particular, ¿no? Como ver, como poder identificar esos puntos importantes, los puntos más importantes del tema, y ahí sí poder desarrollarlos. Porque si tenemos muchísima información, al final nos vamos a perder en esa información y empezamos diciendo una cosa y seguimos diciendo otra cosa que no tiene absolutamente nada que ver, o luego empezamos a hablar de otra y entonces sentimos que no tiene fin y nada más nos agotamos. Mentalmente ya no entendimos por dónde empezamos y hacia dónde estamos yendo, que es peor. Por eso es muy importante que ustedes logren particularizar el tema, ¿no? Por ejemplo, es muy diferente decir la legalización de las drogas a decir la legalización de la marihuana, ¿no? La marihuana siendo una droga específica, una sola, eso significa particularizar, empezar a especificar, ¿sí? Es muy diferente decir la legalización de la marihuana a decir la legalización de la marihuana en México, ¿sí? Ahí como seguimos particularizando, ¿no? Haciéndolo más específico el tema, ¿no? Pudiendo entender. Y así será mucho más fácil que desarrollen sus argumentos. Entonces yo les sugiero que eso hagan, que piensen en un tema con relación a la legalización de las drogas, pero que lo vayan reduciendo así como yo lo hice. ¿Qué tienen que hacer, no? Como bien les dije, los textos argumentativos, los ensayos, se sustentan, se apoyan en algo. No es que nada más agarré yo porque soy así, mira, recreativo, soy una persona bien creativa y entonces a mí se me ocurre hablar de tal y cual cosa, ¿sí? No es así. Todo ensayo debe de tener algo que lo respalde, ¿no? En este caso, si yo voy a hablar de la legalización de las drogas, ¿no? Por ejemplo, así general, ¿no? Un ejemplo muy general. No voy a hablar de lo que se me ocurre así nomás porque sí, porque pues, soy yo el que lo dice y pues ya, ¿no? Voy a hablar de ese tema porque es un tema que yo conozco, porque he investigado sobre él, y si no lo conozco, si no tengo ni idea, ¿no? Es que más que lo que me han dicho, he escuchado ahí los rumores, ¿no? Tengo que ponerme a investigar. ¿Y de qué forma investigo? Obteniendo información que sea confiable, eso es muy importante. Ahorita hablaré de la confiabilidad. Que sea actual, por ejemplo, aquí en los puntos que están expresados dice, el debate actual, ¿de qué se está hablando? Es muy diferente la legalización de la marihuana en este momento histórico que estamos viviendo a hace un par de años. Ha cambiado bastante, bueno, aparentemente, aparentemente. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son la normativa? En otros países les ha funcionado, no les ha funcionado, qué ha pasado. Es decir, hay mucho de dónde informarse. Por eso es que les digo, hay que particularizar porque si no te vas a perder. Entonces vas a investigar sobre ese tema, trata de que sea pues un tema que te interese con respecto a esto de la legalización de las drogas, trata de hacerlo
lo más específico posible, no me pongas tremendamente general, ¿no? O me hables de varias drogas, porque si no, pues ya, nos perdimos en el mar de información. Trata que por lo menos sea una droga en específico, una droga que te llame la atención en el sentido de que quieras conocer eso, ¿no? ¿Cuáles son sus riesgos, sus beneficios? ¿Por qué no se legaliza? ¿Por qué sí? Es decir, hay muchas cosas, muchísimas cosas que se pueden pensar del tema y que son cosas muy interesantes porque nos conciernen, ¿no? Y en un poquito más adelante yo les voy a dar mi ejemplo para que vean de qué estoy hablando, ¿no? Para que lo podamos especificar. De ahí, dos disciplinas. Esto es fundamental en esta actividad, ¿no? Elegir dos disciplinas. ¿Qué quiere decir? Dos disciplinas o ciencias que aborden el tema, ¿no? Por ejemplo, la biología. ¿Desde dónde aborda la biología este tema, ¿no? ¿Qué es lo que dice la biología sobre la legalización de las drogas o la legalización de la marihuana? Es muy importante tomar eso en cuenta porque como ustedes lo pueden ver en el debate, hay diferentes posturas, hay diferentes formas de acercar hacia un tema. El derecho, ¿no? El derecho que ya desde ahí, hablando de legalización, pues el derecho es algo muy, muy importante, ¿no? La sociología, ¿qué pasa en la sociedad? ¿Qué pasaría si se legaliza la marihuana? Por ejemplo, ahorita voy a hablar así directo de la marihuana para especializarlo, ¿no? ¿Qué pasaría en la sociología, en la sociedad, ¿no? La historia, ¿sí? ¿Cómo aborda la historia la legalización de la marihuana? La política, ni se diga, ¿no? La política, qué importante también. Cuando se habla de legalización, la política pues está muy metida. Geografía, muy distinto la legalización de la marihuana en México que la legalización en Estados Unidos o en Canadá, ¿no? Cosas muy, muy distintas. Estadística, bueno, estadística es esta herramienta que se utiliza mucho, que las otras disciplinas la utilizan para explicar. Entonces vean cómo hay mucho, ahora sí que mucho de dónde revisar, ¿no? Mucho de dónde poner información y construir argumentos. Ustedes elijan dos. Eh, Indagar, ¿no? De qué se está hablando, qué dicen los especialistas, las noticias, los políticos, pero esto no lo pongan textual. Por ejemplo, si ven una noticia, no agarren y pongan la noticia, ¿no? Porque eso luego pasa. O tampoco me pongan imágenes. No quiero imágenes, por favor. Es un texto, ahorita estamos en texto nada más. Ya después habrá otro tipo de actividades, de formas en donde puedan poner imágenes. Ahorita no quiero imágenes, ¿sí? No quiero las noticias así, el encabezado, ¿no? No, es solo que ustedes revisan eso, ¿no? Revisan qué dicen los especialistas, qué dicen las noticias, los políticos, científicos, médicos, ¿no? Todo esto desde las ciencias que ustedes decidan abordarlo, la forma en cómo lo abordan, y me lo explican. Esa es la forma de crear argumentos, explicando, ¿no? Y sí me pueden decir, ¿no? El especialista tal menciona, y ahí sí me ponen comillas, ¿no? Me ponen entre comillas y me dicen, menciona, ¿no? La marihuana hace tal o cual efecto, ¿no? Y le cierran las comillas y ahí ya están diciendo el nombre de la persona que lo dijo. Muy bien, eso sí es válido, eso no es copiar y pegar o no es plagio, sí es válido porque le estás dando el reconocimiento a quien lo está diciendo, ¿sí? Esa es la cuestión con el plagio, ¿no? Si tú copias y pegas, pues no se da reconocimiento a la persona que lo está diciendo. Y es fundamental hacerlo. Entonces, así como les acabo de dar el ejemplo, pueden hacerlo, ¿no? Y empiezan a comentar qué piensan ustedes sobre eso que dijo tal especialista, ¿no? O que en las noticias salió tal cosa, ¿no? Corrió la noticia de que pasó esto en la legalización y entonces yo pienso que, pero no me pongas la noticia copiada y pegada o literal, sino menciona qué pasó, qué dijeron, platícamelo y ya pones lo que tú piensas.
Así es como se van armando los argumentos y así llenan las 2 cuartillas rapidísimo. Las 2 cuartillas no son nada, es muy, muy poquito, de hecho. Entonces lo llenan muy fácil. Entonces, si ustedes desperdician el espacio copiando y pegando, pues, ¿qué caso tiene? Entonces tienen que hacer un texto argumentativo de 2 cuartillas en donde expongas tus argumentos respecto a la temática que elijas con respecto a la legalización de las drogas. Pon tu postura, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. En la postura no hay que confundir, ¿no? Postura con juicios, porque muchas veces eso es lo que sucede, y en los debates lo podemos ver comúnmente, que se ponen juicios, está bien legalizar las drogas, está mal, no hagan juicios porque pues el bien y el mal no lo tenemos aquí, no somos quien, nadie es quien para dar el bien y el mal, ¿no? Vamos más bien a explorar, hablar, ¿no? Estoy a favor, sí, porque ayudaría, convendría, favorecería, pasaría, tal cosa, ¿no? Estoy en contra porque perjudicaría, afectaría, haría tal y cual, ¿no? Así, de eso se trata un texto argumentativo y de eso se trata una postura, ¿sí? Todo esto, evidentemente, utilizando la información que investigaste. Es decir, con la investigación tú te apoyas, ¿sale? Voy a ir a mi ejemplo. Bueno, antes del ejemplo, hay que decir esto porque también luego se les olvida y no se les debe de olvidar. Una vez que terminen de escribir el texto argumentativo con introducción, desarrollo y conclusión, van a responder a la pregunta detonadora que dice, ¿qué técnicas de investigación documental o informática utilizaste? Evidentemente, las técnicas de investigación documental o informáticas vienen en los contenidos de Prepa en línea CEP, así que en la semana, así que revísenlos. Evidentemente trata de buscar información en Internet, a eso se refiere básicamente. Entonces tú vas a describir cómo le hiciste, cómo obtuviste la información, qué fue lo que en dónde la buscaste, ¿no? Es describir qué hiciste de forma breve. Esto no cuenta para las 2 cuartillas. De ahí vas a poner una liga, igual como en la actividad anterior, solo que ahora fíjate porque luego se me confunden aquí, no están leyendo bien las indicaciones. Graba un audio de máximo 2 minutos en el que expliques cuál es la importancia de considerar el enfoque de diferentes disciplinas para la interpretación de un problema. ¿Qué quiere decir lo que está pidiendo? Que me digas por qué es importante, por qué es necesario investigar sobre 2 disciplinas diferentes. Acuérdense que la actividad les está pidiendo investigar 2 disciplinas, 2 ciencias diferentes. Por ejemplo, derecho y medicina, por ejemplo. No quiero que me expliquen sus argumentos, ni que me expliquen su ensayo, ni que me lean su texto argumentativo. Quiero que me expliquen por qué es importante investigar con 2 disciplinas, ¿no? Incluye las fuentes de consulta completas, como ya se las mencioné. A ver, si ahora sí puedo pasar al ejemplo. Vamos al ejemplo. Este ejemplo, de igual forma, yo lo escribí, yo lo hice, ustedes lo tienen que crear desde cero. Acuérdense, ¿no? Le dan doble clic a la actividad 1 y les va a aparecer esta imagen, este encabezado, que ahí sí lo pueden copiar y pegar en un documento nuevo, ¿no? Igual estas letras, igual las pueden copiar y pegar y ya nada más las editan, ¿no? Porque obviamente en la otra actividad pues tiene
cosas distintas, ¿no? Yo agarré y me di a la tarea de editar. Entonces, ustedes también pueden hacer lo mismo, les da bastante presentación. Es muy importante también que trabajemos con la presentación. No se les olvide poner los datos de presentación. Aquí tenemos el título que se llama La actividad de investigar para argumentar. Tenemos el nombre, pongan su fecha, ¿no? La fecha en que lo están haciendo, la fecha de entrega, pongan su grupo y listo. Ahora, en este caso, como les digo, el tema tiene que ver con la legalización de las drogas. Es un tema bastante amplio y eso les da un margen para ustedes elegir lo que más les interese. En este caso, a mí me interesan las drogas en los adolescentes, ¿no? Creo que es un tema muy, muy interesante que podemos hacer una investigación que va a enriquecer mucho. Las dos disciplinas que elijo son la biología y la psicología, ¿no? La psicología siendo pues esta disciplina que a mí me gusta y me apasiona y que he estudiado y sigo estudiando y seguiré. Y la biología que se relaciona mucho, que se junta mucho con la psicología, porque sabemos que el adolescente pues está creciendo, ¿no? Entonces su biología está ahí muy, muy, que pensé en alterada, pero no es que esté alterada, ¿no? Los pobres adolescentes, pero sí está en mucho movimiento, ¿no? En desarrollo. Es una etapa de desarrollo, pues, muy importante. Entonces, el título que le pongo, acuérdense que hay que poner un título porque pues, es muy importante nombrar las cosas, ¿no? Nombrar las cosas que escribimos, lo que estamos haciendo. Y le puse el uso de las drogas en adolescentes, su intervención en el proceso de desarrollo, ¿no? Básicamente, este título a mí me genera, ¿no? Me hace pensar en cómo las drogas influyen en la adolescencia, que es una etapa de desarrollo muy importante. Por eso es que lo defino así. Empiezo con mi introducción explicando, acuérdense que la introducción trata de explicar de qué va a tratar el texto, ¿no? Como a muy grandes rasgos explicar, ¿no? En este texto voy a hablar de cómo hay factores que se involucran en el desarrollo del adolescente, ¿no? Cómo el adolescente está cambiando constantemente, cómo hay procesos de crecimiento, procesos neuronales, ¿no? En el cerebro y todo este tipo de cosas. También cómo la conducta influye, ¿no? Con este grupo de pares, de amigos, ¿no? Los adolescentes que se llevan y todo. Y entonces explico así a muy grandes rasgos de qué voy a hablar, ¿sí? En el desarrollo, ahí sí ya aviento la información que busqué, la información que me di cuenta, ¿no? En las noticias, los expertos, los médicos, ¿no? Los especialistas que dijeron, aquí ya lo empiezo a explicar con mis propias palabras, mencionando mi postura, qué es lo que yo pienso sobre el tema y cómo me apoyo, ¿no? Por ejemplo, el experto dice tal cosa, ¿no? Cómo afecta el desarrollo del adolescente, entonces, evidentemente, si lo atrofia, por ejemplo, no permite que se desarrolle, entonces, pues es una situación de mucho riesgo para el adolescente. Entonces ahí ya está en concordancia lo que dice el experto y lo que yo pienso, ¿no? Y entonces ahí lo voy mencionando, lo voy escribiendo. De ahí la conclusión, no se les olvide, esto también fue un pequeño detallito que a algunos se les olvidó, ¿no? Que agarran y ponen nomás ahí información y no concluyen. ¿Qué quiere decir la conclusión? Es este cierre, el cierre que tú le vas a dar a tu texto, ¿no? Poniendo eso como evidenciándolo, manifestándolo, ¿no? Después de todo lo que te aventaste explicando, todos los argumentos que construiste y que explicaste, la conclusión es el que da así el remate, ¿no? Entonces, por eso
Por todo esto que dije, por eso, el consumo de las drogas, ¿no?, en adolescentes no se debe permitir, ya que atrofia, no permite, impide el desarrollo biológico y afecta la conducta del adolescente, ¿no? Estoy inventando nada más para ejemplificar. Esa es una conclusión, ¿no? Es como cerrar así. Todo esto tan importante que dijiste, bueno, tú vas a elegir lo más importante que tiene que ver justo con esta postura que tú tienes, con esto que tú piensas, y lo vas a colocar aquí, ¿sí? Esa es tu conclusión. De ahí no se les olvide poner las fuentes de información. Acuérdense que las fuentes de información llevan el nombre o los nombres, porque puede que sean varios autores, el título, ¿no? El título y, bueno, hasta acá llega el título, este es el título. Y bueno, la institución, en este caso es una revista de educación. Y el buscador o, ¿cómo se le dice? La base de datos es una base de datos en donde se publican artículos, ¿no? Por ejemplo, esto es una fuente de información confiable. De hecho, ahorita terminando la sesión, yo les voy a poner varias ligas en donde ustedes pueden entrar, como por ejemplo el Google Scholar o Google Académico. Es una liga en donde pueden buscar, pues, fuentes confiables, artículos de investigación. En este caso, Redalic también es una fuente confiable. Ahorita voy a entrar directamente a la página para que la revisemos. Y entonces les voy a poner una foto en donde, bueno, una imagen en donde vienen varios buscadores que ustedes pueden ahí explorar. Y también les voy a colocar el manual de las citas, ¿no? Así como citar, que justo la ventaja, por ejemplo, de este buscador es que ya te genera la cita. De hecho, esta cita yo la puse porque el buscador me la proporcionó, para que no sea tan complicado. Ahorita vamos a eso. Me ponen, ¿no?, la pregunta, no se les olvide qué técnicas de información documental o informática utilizaste, ¿no? Utilicé tal técnica, hice tal cosa, busqué en Redalic, ¿no? Y en Google Scholar, descarté algunos, leí la introducción de otros o el resumen de otros y fue por eso que los elegí, ¿no? Por ejemplo. Y poner tu liga de audio explicando por qué es importante investigar desde dos disciplinas. Entonces voy a compartir pantalla para ir ahí al Redalic. Vamos a poner Redalic. Le ponen ustedes Redalic, les va a aparecer aquí muy, muy interesante. Habrá algunos artículos que no estén disponibles por cuestiones de autor, ¿no? Aquí el autor, los derechos de autor es muy importante, entonces. Pero bueno, hay muchos artículos. Por ejemplo, yo lo estaba buscando, no sé, pongan legalización de las drogas, ¿no? Digo así muy, muy general y les va a aventar un montón de artículos, ¿no? Porque el tema de legalización de las drogas, pues, es amplio, ¿no? Igual ponen en Google Scholar, Google Académico y pues, les va a salir mucho, ¿no? Por ejemplo, aquí la guerra del narco y otras mentiras, ¿no? Cosas, argumentos a favor en la legalización de las drogas. Bueno, tal vez podría checar. Miren, este es de Puebla. Es del 2010. 2014, este es un poco más actual, ¿no? Y ahí, como podemos ver, fíjense, aquí tiene este escandadito que me imagino significa que está abierto. Habrá algunos que no están abiertos, ¿no? No sé, a ver, voy a poner, no me gustó. Vamos a poner legalización de las drogas y adolescencia, ¿no? Que es un poco el tema que más me interesa. Vean que no hay ningún resultado porque sigue siendo un tema muy general. Vamos a poner drogas y adolescencia.
Aquí me aparece uno pues, en portugués. Aquí, por ejemplo, dice, ¿existe relación entre el consumo de alcohol de los padres y el de los adolescentes? Uy, mira, qué interesante está eso, ¿no? Influencia de la motivación hacia el deporte en el consumo de alcohol. Bueno, también está interesante, ¿no? Entonces, como pueden ver, aquí hay pues mucha información. Vamos a utilizar esta, a ver qué. ¿No? Entonces le damos clic y seguro que nos va a aparecer el artículo. Nos llevó directamente al artículo. Vean cómo este es uno de la Universidad de Costa Rica. Usualmente los artículos de investigación tienen un resumen. Esto es una gran ayuda. Bueno, no usualmente, siempre deben de tener un resumen. Una gran ayuda, ustedes lo pueden leer, el resumen, y ver si les sirve o si no les sirve. O incluso sacar información sobre el resumen o irse a la introducción. Y a lo mejor no es que tengas que leer todo el artículo porque a veces pueden ser artículos bastante amplios, pero miren cómo este artículo incluso trae hasta las gráficas y todo, ¿no? Bueno, aquí ya les explica el método. Es un artículo de investigación como muy específico. Entonces, a lo mejor de la introducción pueden sacar información. Lo pueden colocar desde PDF si les interesa descargarlo. ¿Cuál era la opción? Bueno, en este artículo no me aparece, pero había un artículo, aquí está, referencias, sí, vean cómo aparece, ¿no? Entonces aquí les aparece la forma en, no, todas las referencias del artículo. Fíjense, todo esto lo trae el artículo, todas las referencias. Entonces, como pueden ver, es un artículo bastante amplio. Pero hay una forma, tal vez este artículo no lo está, como nos llevó directo a la página para poder citarlo. No está dando esa opción. Bueno, aquí hay diferentes formas de visualizarlo. A ver, por ejemplo, si le doy en PDF, ahí luego, sí, aquí está. Le dan la opción de PDF y vean, aquí les va a aparecer cómo está el artículo en PDF. Me gusta más esta forma. Creo que está más clara. Y fíjense cómo aquí en la parte de arriba les dice cómo citar. Le dan clic y les van a aparecer varias formas de citar, ¿no? Hay diferentes, cada institución tiene su forma. Está el formato APA, que es un formato muy utilizado en investigación de ciencias sociales. Prepa en línea CEP les pide les pide el formato Chicago. Entonces pueden, aquí sí, miren, copiar cita a portapapeles, le doy clic, me dice que ya lo copió. Y entonces ahora me voy a mi documento. Esto sí, miren, como esto sí lo pueden copiar y pegar. Y le doy pegar y miren, ya me da la cita. Ay, miren, no me digan. Es una parecida. Me da la cita en formato Chicago, ¿no? Los autores, el título, la revista en donde fue publicado, actualidades en psicología, el número, el año 2017, bastante actual, el número de páginas y la liga para acceder. Entonces, de esa forma, ustedes pueden citar. Como quiera, yo les voy a dar el formato, no el formato, la guía, se las voy a subir a foro de avisos. Ustedes bájenla, revísenla, para que puedan saber cómo citar y qué significa, ¿no? Y la siguiente sesión lo revisamos, ¿no? Lo vamos viendo así como muy puntual para que no haya confusión. Foro de clases, contestar a la pregunta detonadora. ¿Te consideras
a favor o en contra de la legalización de la marihuana en México. ¿Cuáles son tus argumentos? Van a ser 5 intervenciones. Acuérdense intervenir en distintos comentarios. No me vayan a pegar en un solo comentario a hacer las 3 intervenciones o 2 o las 5, porque yo solo les voy a valer como una. Y una intervención solo vale 20 puntos de 100 puntos posibles. Entonces háganlo en 5 intervenciones. La primera intervención vas a compartir un argumento a favor de la legalización de la marihuana que se planteó en el video del debate que tienen que revisar, que está ahí la liga en el foro de clase. La segunda intervención es un argumento en contra de la legalización de la marihuana. La tercera, ahí sí, ya me respondes a la pregunta detonadora. ¿Cuál es tu postura? ¿Estás de acuerdo o no? ¿O estás en desacuerdo? Construye tu argumento, explica por qué, no nada más me digas, no, pues yo estoy en desacuerdo y ya. No, pues dime por qué, ¿no? Explícalo. En el punto 4, la intervención 4, vas a debatir la postura de alguno de tus compañeros con todo el debido respeto, ¿no? Es decir, un compañero puso que está a favor, entonces yo voy a llegar y le voy a decir, compañero, yo estoy en contra por esto y por esto, ¿no? O sea, no le vas a decir si está bien, si está mal, ni nada de eso, sino le vas a decir, yo estoy en contra o yo pienso diferente porque creo que pasa esto, ¿no? Y entonces ya le hablas de lo que tú piensas, forma argumentada y muy respetuosa. Y la intervención 5 vas a responder a lo que te haya escrito a ti algún compañero, ¿no? Si te debatió, pues tú le respondes, ¿no? Le respondes y le aclaras, le dices por qué sí estás a favor, ¿no? Porque sí te parece que será muy importante, ¿no? Explicándole conforme a lo que te dijo, por qué, pues, por qué no debería, ¿verdad? Pues tú le respondes el debate igual, muy, muy respetuosamente. Entonces traten, por eso les digo que es muy importante hacer los 5 argumentos en diferentes lugares, porque así podemos, ¿no? Variar y entre todos interactuar, que ese es lo más importante del foro, que entre todos interactuemos. Entonces, si ustedes ven que a un compañero ya le comentaron, busquen a otro compañero para comentar, ¿sí? Muy importante, no llenen solo con un compañero, sino traten de buscar distintos compañeros que no hayan recibido el comentario para que justamente se pueda dar lo que pide el foro, que es la interacción. Confiabilidad de las fuentes, bueno, ya no voy a entrar en este tema así directamente porque ya lo mencioné, ¿no? Ya les dije, ya les enseñé cómo incluso con Redalic pueden hacer una fuente confiable. Evidentemente los argumentos y los artículos de información traen fuentes confiables, ¿no? Tiene que tener esta información, si no, no es una fuente confiable. ¿Y todo esto para qué? Para el pensamiento crítico. Todo esto que estamos haciendo es para que ustedes construyan un pensamiento crítico, es decir, poder abrir, poder ampliar su panorama, poder entender de una forma más clara y más precisa el panorama o punto de vista de otras personas y así poder expresar criterios lo más cercanos a la verdad posible y poder construir en vez de destruir, ¿sí? Y el plagio, bueno, también ya lo mencioné, copiar y pegar, ¿no? Poner información que no es tuya y que tú le estás diciendo que es tuya. Eso es el plagio, ¿sí? No es tuya, es de otra persona. Fuentes de información no confiables, para mí es una falta enorme de respeto ver estas cosas, las veo, las vi en esta semana que pasó, casi me pongo a llorar, ¿sí? La verdad es que es terrible, porque además están muy mal, o sea, y además hasta no sé, no, ya mejor ni quiero decir que siento porque, por favor, no lo hagan. Ahora sí, llegamos a la parte de dudas, voy a leer el chat que ya me escribieron varios y también para que no se alargue esta sesión, vamos a revisar, a ver, desde casi el principio donde me
aseveraban que sí se escuchaba bien. Moto G no podía escuchar. Bueno, espero que ya hayas podido. Tania Villalobos, buenas noches. Dice, ¿es necesario poner la palabra introducción, desarrollo y conclusión? Tania, no es necesario, pero para efectos de aprendizaje, sí pónganlo, para que ustedes lo tengan muy claro, ¿no? Como serían los subtítulos. Ustedes pongan como subtítulos, introducción, desarrollo y conclusión, porque eso da claridad. Sí, es muy importante. Ahorita, por ejemplo, que revisamos el artículo que puse ahí el ejemplo, tenía la palabra introducción, entonces tenía la palabra resumen, como los apartados muy claritos. Entonces sí, pónganlo. Digo, en los ensayos y eso a veces no es necesario ponerlo, ¿no? Por ejemplo, cuando revisamos el de Octavio Paz, evidentemente no lo puso, pero ustedes sí pónganlo, mejor, para hacerlo más claro. Minerva dice, entonces podemos hacer la investigación en base a una sola droga en específico. Sí, sería lo más conveniente, ¿no? Porque si lo haces de drogas en general, pues te vas a encontrar muchísima información. Mejor una droga que tengas un interés específico, ¿no? En cómo puede afectar, ¿no? Qué puede pasar, todo ese tipo de cosas. Minerva igual dice, las intervenciones se tienen que realizar una diaria, sería lo ideal, ¿no? Yo entiendo que ustedes tienen muchas otras actividades y responsabilidades y que es complicado, pero aquí lo bueno es que a lo mejor las intervenciones no te quitan tanto tiempo, entonces si puedes encontrar un poco de tiempo en tu día, conectarte, Prepa en línea SEB, entrar al foro y participar sería lo ideal para que así se vaya dando la interacción. Entonces, sí, lo mejor sería es que fuera una diaria por lo menos. Entiendo que a veces se dificulta y puede ser que no. Está bien. Lo que sí no quiero que hagan es que las 5 me las avienten en un día. Ahí sí ya no, ahí sí ya baja la calificación, ¿no? O sea, traten de por lo menos en 3 días distintos, por lo menos. Y acuérdense, eso sí es muy importante, que los foros, la forma en cómo se califican es que ahorita que pides 5, cada participación vale 20 puntos. Entonces, si tú participas 3 veces, solo vas a obtener 60 puntos, ¿no? Si tú participas las 5 veces, pues vas a tener las 100. Los 100 puntos, claro, siempre y cuando sea una participación de calidad, por supuesto, o en días diferentes, no todas las 5 en uno, sino van a bajar de puntos, pero sí tomen en cuenta eso, ¿no? Que cada participación es diferente y se evalúa conforme a lo que les estoy diciendo, ¿no? Si nada más me hacen una participación, lo máximo que pueden obtener de esa participación son 20 puntos de los 100 puntos posibles. Tania dice, gracias. Rosalinda dice que sí logró escuchar, muy bien. Imelda dice, en la primera actividad solo es estar a favor o en contra para concluir la actividad. No, en la primera actividad, Imelda, hay que escribir un texto argumentativo, hay que investigar sobre el tema y hay que sí tener una postura, ya sea a favor o en contra, pero utilizar argumentos que apoyen esa postura, ¿no? Y esos argumentos los vas a construir a través de una investigación, ¿no? En artículos, como ahorita puse el ejemplo, o las noticias también, sirve, funciona. Y así es como vas a construir tu artículo tu texto argumentativo, ¿no? Con todo, introducción, desarrollo, conclusión, fuentes de información, responder a una pregunta detonadora y poner una liga. Disculpe, Antonio dice, ¿puede ser las drogas en uso con chicos con autismo? Ese tema se puede, un tema muy, muy interesante. Sí, por supuesto. Mira,
Perfecto. Estás justamente ejemplificando cómo un tema lo llevas a algo que te importe, que te interese. Ahí está la investigación, ahí está la verdadera investigación. Todos los investigadores, toda la gente que hace investigación, la hace porque tiene una razón. Y esto que acabas de mencionar, que nos estás compartiendo, es una razón muy, muy importante para hacer investigación. Entonces, por supuesto que puedes investigar sobre esa situación. Ojalá y encuentres información porque ahí sí, pues es un tema bastante específico, bastante particular. Entonces seguramente no va a haber tanta información, pero sí estoy seguro que puedes encontrar cosas muy importantes que te van a servir para poder aclarar, para poder entender muy bien este tema y poder expresarlo con argumentos, ¿no? Que escribas justamente eso que entendiste, que investigaste y que estás pensando. Así que sí, claro, claro que sí, Antonio. Imelda dice, ok, gracias, confirma, y Minerva también. Muy bien, ¿no? Pues gracias a ustedes. Espero verdaderamente que esto haya aclarado sus dudas. Supongo que con esto son las dudas terminadas. Ya no han escrito más. Digo, en este momento de despedida, si tienen alguna otra, escríbanla de una vez. O si alguien quiere abrir el micrófono, igual adelante lo puede hacer. Doy el tiempo, a ver, unos segundos. Bueno, supongo que no. Supongo que ya no hay duda. Sara dice, ninguna duda. Gracias, muchas gracias a ustedes. Con esto termino el día de hoy. Les agradezco mucho su participación, el haber estado aquí, el haber acompañado, escrito, saludado. Para mí es muy, muy valioso. Heidi, igual, muy buenas noches. Les deseo que descansen y que continúen, ¿no? Poco a poco, despacio, vayan ahí revisando contenidos, participando, pensando en el tema, investigando, paso a paso, utilicen todos los días. Que tengan muy buenas noches, excelente semana y nos vemos, bueno, seguimos conectados por la plataforma y nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego. Buenas noches.